Muy buen día, feliz domingo. Bienvenidos a Capilla Calvario Iglesia El Camino, al estudio bíblico del domingo. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida, como siempre, y agradeciendo su presencia aquí con nosotros. Estamos en este primer domingo del mes, domingo de comunión para nosotros. Así que vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Y ya estamos vamos a comenzar hoy el capítulo 9, del versículo 1 al 9 precisamente. Y mientras buscan en sus Biblias, los que tengan Biblias, busquen ahí en sus Biblias el libro de los Hechos. Básicamente ya estamos adentrándonos más de los primeros capítulos, cómo hemos venido, cómo la iglesia se va desarrollando y después cómo la persecución llega y cómo Dios usa eso para expandir su iglesia. Así que hoy estamos en la conversión de Saulo, aquel que perseguía la iglesia. Así que sin más ni más, antes de empezar nuestro estudio de hoy, vamos a anunciarles que este mismo estudio, esta misma grabación estará disponible en un par de horas en YouTube, en el mismo nombre, Capilla Calvario Iglesia del Camino. Así que ahí pueden también apoyarnos por medio de esa aplicación. También a los que viven aquí, estamos precisamente en Pajacuarán, Michoacán. Estamos muy cerca de la Alameda. Estamos en la carretera rumbo a San Gregorio. Allá afuera en la carretera está un anuncio donde está la paloma anunciando nuestra iglesia, y aquí pueden entrar. Si vienen de San Gregorio es a mano derecha, si vienen de Pajacuarán es a mano izquierda. Pueden entrar hasta el fondo de la calle, y aquí estamos, los esperamos con los brazos abiertos a que nos acompañen en su presencia y podamos estudiar la palabra de Dios juntos. No requerimos nada, solamente si tienen una Biblia la traigan con ustedes. Es todo lo que hacemos, es estudiar la palabra de Dios, y no nos desviamos de ella, solamente de lo que está escrito, y tratamos siempre de que la enseñemos en contexto. Así que bienvenidos de nuevo, y ya sin más ni más vamos a entrar a nuestro estudio. Como siempre, leemos el texto y después entramos en contexto, y primero el texto y después oramos y después entramos en contexto. Así que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Señor, venimos ante usted, Señor, con su palabra en nuestras manos, delante de nosotros, Señor, pidiéndole que la bendiga, que la haga entendible a nosotros, Señor, a nuestras mentes, que su Espíritu Santo la tome y nos llene de ella, y que nos explique lo que quiere que entendamos este día acerca de ella, Señor. Sabemos que todo tiene su contexto, Señor. Por eso vemos el tiempo y vemos la situación, y pedimos, Señor,
que esto nos sirva como alimento a nuestros espíritus, que podamos memorizarla, aprenderla, Señor, y usarla en nuestro diario vivir. Le pedimos, Señor, que bendiga este tiempo, que bendiga este domingo, que bendiga este estudio, Señor, y que usted sea glorificado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí empezamos, se acordarán. Por cierto que si ustedes, alguna persona se encuentra con este estudio de repente y está viendo que ya vamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, bueno, sepa que en YouTube y en Facebook están todos los estudios. Si entra a nuestro canal, por ejemplo, al canal de Capilla Calvario, Iglesia del Camino, ahí puede ver los anteriores estudios. Si quiere empezar desde el principio, por ejemplo, empezamos desde el capítulo 1 de Hechos. Ahorita ya vamos en 9, pero pueden ver atrás en todas las grabaciones, en los videos anteriores donde están los estudios anteriores. Por eso es que seguimos este patrón de estudiar todo el libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que la vez pasada nos quedamos en cómo el Señor usó grandemente a Felipe. Y de repente vimos cómo desde el capítulo 7 en Esteban, y con la vez primera que vimos a Saulo, cómo era este hombre fariseo. Pues ahora ya en este capítulo 9 regresamos a lo que es Saulo y nos va a dar más al respecto de la vida de Saulo. Así que el primer versículo aquí del capítulo 9 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo está ansioso en su celo por defender la fe judía de la nueva supuestamente peligrosa secta judía mesiánica. Eso es lo que le llamaban al camino, o sea, los cristianos. Los cristianos originalmente se les llamaba discípulos y pertenecientes a el camino. Jesús mismo había usado estos dos títulos, por eso es que se le llamaba el camino. Porque en Mateo 28:19 Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que esto es lo que hacemos. Nosotros somos discípulos, pero también vamos a hacer más discípulos. Por eso el Señor nos mandó a estos lugares para ser discípulos. Pero en este caso es lo que pertenece al texto y al contexto de esto, es que por eso se le llaman discípulos de Jesucristo, a todos los creyentes de Él. Y Jesús mismo en Juan 14:6, que por cierto es nuestro versículo para nosotros, y por eso nos llamamos Iglesia del Camino, porque ahí dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que por eso le decían el camino, desde ese entonces le decían el camino. Y porque Jesucristo es el camino, y por eso mantenemos nosotros eso, que Jesucristo sigue siendo el camino, y solamente el camino. Y el camino es Cristo, solamente Él. Discípulo, claro que quiere decir seguidor, o estudiante, aprendiz. También quiere decir imitador, uno que pertenece al Señor. Porque todos tenemos un Señor, todo el mundo tiene un Señor, toda persona tiene un Señor. La diferencia es quién es el Señor de cada persona. Por ejemplo, nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, pero hay gente que su Señor es el mundo y viven para el mundo, porque el mundo es su Señor. Nosotros vivimos para Cristo. No somos perfectos, seguimos pecando porque tenemos esta naturaleza. Pero no quiere decir que el mundo nos rija como tal. Vivimos en el mundo, pero el mundo no nos rige. Nosotros buscamos ser agradables a Jesucristo nuestro Señor. Así que en este tiempo el Señor de Saulo era la religión. Era muy celoso de su religión. Vemos aquí que era, como dice el primer versículo, que respirando. Es como respirando amenazas. Es como un toro bravo. Si ustedes
han visto, si son de campo, han visto que un toro bravo bufa y saca hasta humo de sus poros nasales, del coraje. Así estaba Saulo. Esa era la manera de describir a Saulo, como una fiera salvaje respirando odio contra estas personas. Así que vemos que la religión siempre busca atraer gente y someter a gente, cuando una relación con Jesús es una relación totalmente personal y voluntaria. Y eso es el querer agradar a Cristo. No es para nosotros a sufrir y decir, tengo que hacer esto a fuerzas, que mi cuerpo me pide esto, que mis deseos son estos, pero no, es acomodar nuestra vida a los deseos de nuestro Señor. Así, pero ya sin salirnos tanto de contexto, cuando vemos en el versículo 1 que vino al sumo sacerdote, y del versículo 2 nos dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Otra vez, el camino se refiere a la iglesia de Jesucristo. Las cartas eran documentos que autorizaban a Saulo a arrestar cristianos en Damasco. Damasco de Jerusalén estaba como a 200 kilómetros más o menos, así que era mucha distancia. Estaba al noreste de Jerusalén. Roma permitía que el Sanedrín o el Consejo controlara los asuntos judíos en ese tiempo. Y en ese tiempo la nueva iglesia era un asunto de los judíos. Los primeros creyentes cristianos eran judíos. Eso tenemos que tenerlo en claro. Y todavía acudían a las sinagogas. Y también los de las sinagogas tenían que cooperar con quien tuviera en posesión los documentos que Saulo traía con él. El plan de Saulo era de atrapar a los seguidores de Jesús que habían escapado a Damasco. Eran de Jerusalén, pero en la persecución muchos se fueron. Vimos la vez pasada en el capítulo 8 que muchos se fueron a Samaria y otros se fueron hasta Damasco, y él lo sabía, y por eso era que él quería ir a Damasco para llevarlos a Jerusalén para que fueran puestos a juicio delante precisamente del Consejo y del Sanedrín. Eso es el mismo, Sanedrín y Consejo. Era muy probable que recibieran la pena de muerte, y él se deleitaba con eso. Él lo que quisiera dar muerte a estos sectarios, como él les llamaba en ese tiempo. Cuando estudiamos a este Saulo, vemos a un hombre muy celoso de su religión, que realmente pensaba que estaba sirviendo a Dios al perseguir la iglesia. Y en su razonamiento creía que a este Jesucristo, que había muerto como un criminal, siendo un donadie, ellos creían eso, los judíos creían que Jesucristo era un donadie, que había sido crucificado, y claro que no podía ser el Mesías, porque de acuerdo al Viejo Testamento, en Deuteronomio 21:23, de acuerdo con la ley, cualquiera que sea colgado de un madero es maldito. Y eso es lo que pensaban ellos de él. Así que para él Jesús era un falso profeta, maldecido y lejos de ser Mesías. Sus seguidores predican que Jesús vive y hace milagros por medio de ellos. Para Saulo, el poder de hacer milagros venía de Satanás y no de Dios. Así era la actitud y la posición de este hombre religioso Saulo, lleno de religión, y nada lo movía a él. Él prefería darle muerte a aquellos hombres que no le hacían daño físico ni lo amenazaban de nada. Solo su amenaza era que estos hombres seguían a Jesucristo, estos hombres y mujeres. Cuando digo hombres, claro que quiere decir hombres y mujeres. Y la realidad de las cosas es que ellos y muchos, en ese tiempo vemos la actitud de Pablo, creyendo que realmente servía a Dios. Y eso creo que ya no existe en estos días, que podemos decir, bueno, esta gente piensa que su religión quizás sí tengan ese celo de su religión, pero si vemos las Escrituras, yo creo que ya podemos ver
que ya no hay ignorancia en la gente. Eso es Pablo antes del Nuevo Testamento, tengamos en mente. Saulo, que era Saulo precisamente. Y no había toda esa revelación que Jesús venía haciendo en ese tiempo. Acordémonos que es la iglesia temprana. Pero hoy en día hay mucha gente que ya no puede ser ignorante. Los hechos están aquí escritos. Así que aquel que quiera causar daño a otras personas es por ignorancia, voluntaria. Porque todo puede ver, nos tenemos todo para estudiar cuál es la verdadera manera de agradar a Dios y cuál es la manera correcta de alabar y seguir a Jesucristo nuestro Señor. Así que como esos hombres predicaban a Jesús, que Jesús vivía, él pensaba que están endemoniados. También creía que los del camino era una secta peligrosa que intentaba eliminar a él antes de que ella misma eliminara a la fe judía histórica. A pesar de su gran escuela, Saulo estaba espiritualmente ciego, porque vamos a ver después, y él mismo nos explica en sus cartas pastorales cómo él era un fariseo de fariseos muy bien educado en la religión judía, pero vemos que seguía muy ciego espiritualmente hablando. Su odio reflejaba eso, su ceguera espiritual, porque realmente tenía odio contra los del camino. Y él mismo nos explica en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18, dice: así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si vemos que él mismo describe el velo que tienen los religiosos en ellos y que Cristo se los quita. Aún hasta dice el versículo 15 aquí de 2 Corintios 3, aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre su corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es precisamente lo que le pasó a él. Porque el Señor es el Espíritu, continúa en el versículo 17. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando y cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Se viene la transformación de gloria en gloria, somos transformados y todos tenemos esa misma continencia o ese mismo resplandor en nosotros de la presencia del Espíritu del Señor. En ese tiempo, él realmente no entendía lo que el Viejo Testamento enseñaba acerca del Mesías, como muchos de sus paisanos y muchos de sus hasta maestros y muchos religiosos, igual que él. Para ellos la cruz era un tropiezo. Hoy en día he oído gente religiosa que dice que Jesús tropezó, que Jesús falló cuando murió en la cruz. Y no entienden todavía el plan de salvación del Señor. Y esos son los religiosos, líderes religiosos de ciertas religiones. Así que, pero vemos que en 1 Corintios Pablo mismo también dice en el capítulo 1 y en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que muchos, cuando no son tocados por el Espíritu, por ejemplo, hay muchos judíos todavía que se tropiezan con eso, que no creen que Jesús es el Mesías, que no creen que Jesús murió, fue crucificado para salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados, para los pecados del mundo. Todavía creen que esperan al Mesías, porque para muchos religiosos y para muchos que viven el día de hoy dependen de su propia justicia y no de la justicia de Dios.
Hay religiones que enseñan que la gente tiene el control de su salvación, que tienen que hacer los ritos, rituales, las medidas, las reglas que ellos les ponen para que puedan irse al cielo. Y eso es contra la Biblia. Eso va en contra de la Biblia. Porque no depende de nosotros nuestra salvación. Depende de un ser que nunca pecó. Un ser perfecto que fue a la cruz por nosotros. De eso depende nuestra salvación. Pablo dice en Romanos 9, versículo 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. La justicia es por fe. Ya no dependemos de rituales ni de sacrificios, como muchos enseñan. Depende de la fe que tenemos en nuestro Señor y Salvador. Mucha gente religiosa hoy en día no ve su necesidad de un Salvador. Y muchos se ofenden. Pablo se ofendía. Saulo, quiero decir. Se ofendía si le decían que era pecador. Y hay muchos que se ofenden hoy en día que se les dice uno, ¿sabes que tú eres pecador? Se ofenden. Piensan que ellos son los que controlan su propia salvación una vez más. Piensan que sus buenas obras. Hay gente malvada en este mundo que son muy... Hay un hombre que se les dice y se me pasó ahorita, son muy... ayudan a la gente, dan mucho dinero a organizaciones para ayudar a ciertas personas, pero ellos en su ser son malvados. Y sabemos que ese dinero lo dan porque no quieren pagar impuestos. Es decir, no es que sean tan buena gente, pero no son las obras las que nos salvan. Es la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe que no es de nosotros, que también es dada y otorgada, porque no quiere que nadie se gloríe. Toda gloria y honra es para el Señor Jesús. Así que todo eso vamos viendo lo que envolvía la vida de Pablo. Eso era un hombre recio, agresivo, defendedor de su fe, según él. Un hombre que no andaba con las ramas, que iba y sujetaba y atrapaba a gente que él creía que seguían a Jesús y los quería desaparecer. Ese era Pablo. Saulo, siendo Saulo. Y ya él en su propio ser se creía un servidor de Dios. Pero vamos a ver que no era así, porque ese Saulo, dice el versículo 3 y 4 aquí de Hechos 9, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es una luz brillante a mediodía. Eso es algo que era más brillante que el sol. Y sabemos que ya en esos rumbos el sol es muy abrasador y muy fuerte. Y aún la luz era más brillante que el mismo sol. Cayó sobre Saulo, esa luz era tan brillante, penetrante, que cayó al suelo. Y también los que iban con él. Eso lo veremos ya en los últimos capítulos de este libro de los Hechos. Pero de ahora, veniendo aquí, de repente, él se miró en el suelo. Hay unos pastores muy ya ancianos que dicen, y cuando dicen, hay un dicho que dice, cuando la gente se cree muy poderosa, muy altiva, dicen que se suben en su caballo alto. Estoy más o menos traduciéndolo en como lo dicen en inglés. Van en su caballo alto y se caen de su caballo. Así literalmente. Cuando dicen que cuando se humillan, pues que dicen, pues yo creo que usan esta parte de la Biblia diciendo como cuando eres muy orgulloso, Dios te tumba de tu caballo alto.
O sea que te hace humilde. Y así es lo que hace Dios con todos los que son de Él, los humilla, los hace humildes, para que no sean altivos ni orgullosos. Así que estaba viviendo, está en medio de esa luz brillante, y lo que muchos puedan decir no fue un ataque de calor que le dio y se desvaneció y se cayó. Los hombres que iban con él también se cayeron. Y también no era un ataque de calor, ni era desvanecimiento, ni algún suponcio, como algo así más o menos parecido. Era lo que era un meeting, una junta con su Señor, que todavía no era su Señor, pero era una junta personal con Jesucristo, que Él fue y lo encontró en ese camino a Damasco. A mediodía, aparte de la luz brillante, escuchó una voz que le habló por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la iglesia, Saulo perseguía al cuerpo de Cristo, cuyo cada miembro está en Cristo. Como él mismo lo dijo ya después de que dejó de ser Saulo y fue el gran Pablo el apóstol, dijo en 1 Corintios 12:27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es lo que es la iglesia. Cada uno es miembro de Jesucristo, nuestro Señor. Así que el Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que el Espíritu Santo ya había hablado a Saulo, si nos acordamos. ¿Se acuerdan cuando pusieron a muerte a Esteban? Que él no partícipe en acción, pero él le cuidó las ropas a los que lo estaban matando. Y a él le agradó eso. Ya era el Espíritu Santo que le estaba hablando a él, pero no lo hizo caso. En su furia se resistió a ese llamado. A veces también nosotros no recibimos ese llamado, porque Dios siempre está allí. Como el Espíritu de Dios está hablándonos de cierta manera, llamándonos a Jesucristo. Y a veces no lo vemos porque tenemos ya sea que religión muy implantada en nosotros, o tenemos odio, o tenemos rencor. Y a veces tenemos mismo rencor por los cristianos. Hay mucha gente que tiene mucho resentimiento con los cristianos, porque también hay cristianos que se llaman cristianos de dicho, pero que lastiman a la gente, que abusan de la gente. Y eso también pero el llamado de Cristo es para individuos. Saulo ya estaba siendo llamado desde antes al Señor, pero ahora lo encontró el Señor. Fue algo dramático, fue algo espectacular. Y me imagino el terror de Saulo. Decir: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le dice el versículo 5? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué le dice Señor? Como que ya sabía. ¿Quién eres, Señor? Como diciendo: sí existe y sí vive. Él vive, como están diciendo sus discípulos. De verdad vive. Es solamente no está escrito, pero solamente puedo imaginarme lo que Saulo estaba pensando en ese momento. Es decir, sí es cierto que Él vive y está mostrándose ante mí con todo su poder. Pero sola presencia aumentó la luz del sol varias veces más brillante. Su sola presencia retumbó el suelo al hablar. Su sola presencia de Jesús hacía temblar a Saulo. Y eso es lo que hace. Muchas veces pedimos en nuestras oraciones, me imagino yo que muchos son como yo, que en nuestra soledad, en nuestro tiempo de oración solo, pedimos: Señor, quiero verte. Pero ¿qué tal si no lo concede? Quizás también nos caemos derechito al suelo, y quizás no lo haga
para no hacernos esto al Señor. Pero sí a veces pedimos, quiero verte, Señor. Cuando estamos de verdad en el Espíritu, tenemos ese deseo de verlo. Pero tenemos también su presencia en las Escrituras. ¿Qué le dice el Señor a Saulo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No quiero creer que el Señor le habló ríspidamente a Saulo. Más bien como que le habló directo y con amor, o qué sé yo, que sus palabras fueron penetrantes, retumbantes. Quiero pensar que Saulo sintió cada palabra que retumbaba en su pecho, en su ser. Así que Saulo presenció la predicación final de Esteban, la expansión del Evangelio. Él vio cómo se expandió el Evangelio cuando persiguió la iglesia. Se hizo algo extraordinario cuando la respuesta de los creyentes al Evangelio eran como coces o como patadas para Saulo cuando eso estaba pasando. Por eso le dice que es como dar coces. Dura cosa es dar coces como el aguijón. El aguijón sabemos que es algo puntiagudo. Y como es como dar patadas contra un pico. Saulo, estás pateando el pico. Eso nomás te causa dolor a ti. Y esas patadas que Saulo daba, las sintió primero él al ver la expansión del Evangelio. Así que en su furia se continuó resistiendo al Espíritu Santo, pero ahorita ya has tenido un encuentro personal con Jesús. Dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice el versículo 7, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Después en el versículo 22, en el capítulo 22 de Hechos, vamos a ver que estos hombres oyeron, pero no entendieron lo que estaba diciendo esa voz. O sea, que oyeron el ruido de la voz, pero no entendieron. Solamente Pablo lo entendió. El versículo 8 nos dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco. Es irónico que mientras Saulo está ciego, ahora puede ver su propia ceguera espiritual. Muchas veces el Señor tiene que quitarnos ese velo, esa venda de nuestros ojos, para ver realmente su gloriosa palabra y entenderla. El versículo 9 nos dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero vemos que Saulo de Tarso hizo algunos maravillosos descubrimientos ese día. Para empezar, él descubrió, para su sorpresa, que Jesús vive. Por supuesto que vive. Y los creyentes han estado afirmando esto desde el capítulo 2 de Hechos. Así que no es algo nuevo. Han venido diciendo, Jesús mismo, Pedro les dijo, Esteban les dijo, y ahora él se está dando cuenta que es verdad. Se rehusaba a aceptar el testimonio de todos que Jesús vive. Saulo tiene que cambiar su pensamiento acerca de Jesús y su mensaje. Y mucha gente hoy en día tiene que cambiar su pensamiento acerca de Jesús. Porque como leímos el versículo donde Jesús afirma ser el camino, en Juan 14:6, donde Jesús afirma, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que nosotros entender una cosa, o dos cosas. ¿Es Jesús verdaderamente el camino y el único camino? Tenemos que tener dos posiciones, porque no hay de otra. O creemos que Jesús es el camino y lo recibimos y lo veneramos como tal,
o Jesús simplemente fue un lunático mentiroso que se decía ser Dios. No tenemos medias tazas. Tenemos que hacer una decisión personal. Si no creemos que Jesús es el único camino al Padre, entonces estamos haciendo un mentiroso de Él. Y pueden decir, no, ¿por qué? Yo creo en Jesús. ¿De verdad cree en Jesús? ¿Que es el único camino a la verdad y la vida? ¿De verdad lo cree? Entonces actúe tal y como es. Porque si ponen ídolos o creen que su propia bondad y propios hechos de bondad son los que los llevan al cielo, entonces no creen que Jesús es el único camino y que no es la verdad ni es la vida. Tenemos que ser sinceros y mostrar nuestra posición. Si vivimos tratando de nosotros ganarnos el cielo por nuestros propios hechos y bondades, entonces no creemos que Jesús es el único camino. Entonces pueden decir algunos, bueno, sí, entonces ¿para qué sirve ser bueno? Entonces ¿para qué hacer cosas bondadosas? ¿Para qué ayudar a los demás? ¿Para qué ser bueno? Vamos. No, eso no es para ganar la salvación, sino que es el resultado de ya ser salvos. Porque creemos y amamos a Jesús, que es el camino y la verdad y la vida, entonces por eso hacemos las cosas agradables a Él, porque ya somos salvos, no buscando ser salvos. Y eso es verdaderamente lo que se trata de seguir a Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo a Saulo. Saulo ya está ciego y veremos la próxima vez, semana, si Dios quiere, el estudio donde vemos qué pasa con este Saulo. Y es algo maravilloso que es esta historia magnífica que vamos a ver. Pero aquí estamos viendo los principios del cambio radical de ese fariseo llamado Saulo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra, preparando nuestros corazones para los elementos de la cena, Señor, de la Pascua, para la comunión, Señor. Ayúdenos a estar limpios, Señor, purifíquenos y ayúdenos a caminar con rectitud en este mundo, Señor. Porque la alabanza a usted no solamente es en canción, pero es en nuestro ser, en nuestro estudio de su palabra y en nuestro comportamiento, Señor. Le pedimos gracias y prepárenos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros, para los que no nos hayan visto antes, cada mes tenemos la comunión. Y es básicamente acordarnos de la cena del Señor. Lo que hacemos, lo hacemos cada mes, solamente por hacerlo. Podemos hacerlo cada semana, podemos hacerlo todos los días, y eso es porque Jesús dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Pero lo que se trata es de recordar lo que Él hizo por nosotros, de no olvidarnos de que el Señor fue a la cruz, y que Él, cuando estaba sentado en esa alcoba alta con los discípulos, y partió el pan y se los dio a los discípulos, dijo: este es el pan y se refería al cuerpo que sería entregado. Este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, les dijo. Se refería a la entrega al castigo, al sufrimiento que venía. Esta galletita, por ejemplo, tiene hoyitos, tiene imperfecciones, demuestran las heridas que Jesús recibió por todos nosotros. Y fue el quebramiento, fue el castigo que Él recibió en nuestro lugar. Sobre Él cayó todos nuestros pecados y estaba siendo castigado. Y dice en Isaías, y le agradó al Padre. No le agradó a castigar a su único hijo. Le agradó que estaba tratando con el pecado, que era una manera de salvación.
Así que tomemos parte todos juntos. En esa misma alcoba, en ese mismo lugar, tomó la copa. Ya se había ido Judas. Ya le había dicho que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Y él levantó la copa y le dijo a sus discípulos: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. No es su sangre literal. Por ejemplo, este es un juguito, un jugo, que nos hace recordar de él. Lo que estaban tomando allí no era sangre, pero él estaba proclamando la sangre que él iba a derramar por los pecados del mundo. Ya a eso se refería, por eso celebramos, por eso le damos gracias y participamos todos juntos. Señor, le damos gracias de nuevo por su sacrificio, Señor. Gracias que por usted, solamente por usted y su obra en la cruz, podemos venir y arrepentirnos de nuestros pecados y venir y pedirle que sea Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Y gracias a eso podemos estar aquí, Señor, estudiando su palabra, sabiendo lo que es su voluntad para nuestras vidas y dándole todo honor y toda gloria a usted, Señor, sabiendo que solamente usted es el que salva. Usted, siendo Dios, se hizo totalmente humano y vino al mundo a sufrir lo que nosotros deberíamos sufrir, ser castigado lo que nosotros tenemos que ser castigados. Todo eso, pero aún así, Señor, si aunque hubiéramos sido castigados y inmolados como usted, nunca podíamos salvar ni nosotros mismos. Pero usted lo hizo para salvarnos del pecado y de la muerte eterna, Señor. Y por eso le damos gracias y dedicamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes a usted, Señor, que nos use como herramienta en su reino, Señor. Gracias, Padre.